Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, ingeniero. Gracias. Qué bueno. Yo llegando. Llegando, pero hoy no la dejó el bus. No, pues me chocaron en Santa Ana y voy llegando. Por ir viendo el teléfono en la parte de atrás, bumper. Ah, La otra muchacha. bueno, bueno, bueno. Yo no. Bueno, Yo no. qué bueno traerlo de reflexión, bueno, no hay que andar viendo el teléfono entonces. Sí. Iba bien distraída la chica. Sí, tiene razón, pero bueno, pero qué bueno que al menos todo está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Muy, Gracias. muy bien, vamos a hacer, digamos, algunos anuncios previos al inicio de la clase porque ya después pues, todo el mundo queremos irnos y de repente se nos olvidan también. Entonces vamos a hacer algunos anuncios. Uno es que pues prácticamente ya a partir de esta clase empezamos con lo que es el módulo 3. Con esta noticia de que empezamos el módulo 3 también quiero comentarles que pues como ustedes ya sabrán ya llevamos el colector de dos módulos prácticamente completo porque ya están cerradas las evaluaciones y todo eso. Entonces también comentarles, o sea, solo les estoy comentando porque así después pues no hay problema porque ya les he comentado. Y es que a partir ya del tercero pues entonces quiero o no se empieza a hacer como un tanto a depurar los grupos y todo porque de repente hay gente que no apareció, hay gente que no entregó nada durante todo este tiempo y entonces se hacen esas depuraciones en los grupos de WhatsApp. Digo esto porque si de repente ven ustedes que se están eliminando gente ahí en los grupos, es por esa situación. Hay que recordar que pues prácticamente, digamos hasta ahorita, hay digamos 6 evaluaciones que han estado en juego y algunos pues no entregaron ninguna, entonces se vuelve un poco complicado pensar de que alguien, digamos, si no hizo las anteriores, va a poder hacer las que restan de estos módulos, ¿no? Entonces, digamos, para evitar esas cosas es que siempre se hace ese proceso de depuración ya a partir de acá, porque pues, prácticamente es bien difícil que alguien quiera continuar en esa condición. Solamente ahí les comentaba. Digamos, lo otro es también que a partir de esta semana que viene ya van a tener ustedes ahí en el sitio, no sé si un día martes, un día miércoles, pero por ahí va a estar lo que es ya la evaluación 1 del módulo 3. Y junto con eso, pues comentarles que ya también tenemos que ir pensando en la actividad que les he dejado sobre el tema de la lectura. No sé si han tenido alguna dificultad con eso para que lo pudieran mencionar ahorita y ver si podemos, pues, no sé, tratar de ayudarles ahí en lo que se puede. ¿No hay problema entonces con eso, con el tema de la actividad de la lectura? Ingeniero, ¿verdad que la lectura es de un perrito? Eso nos dejó, ¿verdad? Sí, es de un chuchito. Sí. ¿Cómo se llama el perrito? No lo he leído todavía, no he empezado. Mr. Bonnet. ¿Cómo? Mr. Bond. Mr. Bonnet. Mr. Bond. Bueno. Ahí para los demás los invito a que lean. Miren, la lectura como tal les va a ayudar en un montón de cosas a partir de que empiecen a hacerlo. O sea, si nunca intentan, pues va a ser bien difícil. Yo sé que ahí ya las típicas excusas, que me duele la cabeza, que ya no miro bien y toda la cosa. Pero pueden ir haciéndolo poco a poco y por eso es también que hay pues un suficiente tiempo para poderlo leer a conciencia y a partir de eso también que puedan aprender a hacer uso de las herramientas como lo que estamos evaluando, que es el tema de la lectura digital y todo. Fíjense que esos libros, de hecho, si ustedes los buscan en otros sitios como Amazon o por ejemplo hay uno que se llama Audible también, que creo que está en formato de audiolibro, tienen
tienen un costo. Entonces, por eso es que yo se los he dejado ahí en el sitio para que simplemente lo descarguen, lo abran con la aplicación y ya empiecen a leer. Y quizás, aunque no han preguntado, pero también quiero recordarles que de hecho el video de este tema de la lectura digital como tal está diseñado para que se pueda utilizar en aplicaciones en los smartphones. Entonces, si ustedes quieren utilizar una aplicación para, digamos, la computadora, pues tendrían que buscar otra, pero al menos lo que yo les he dado y les he recomendado es el tema del smartphone. Y les voy a decir por qué la computadora sí y no es tan bueno, para que vayan familiarizándose con el tema de la lectura. Ya cuando ustedes, digamos, tengan más experiencia con esto del tema de las lecturas, pues entonces pueden pasar a la computadora. Pero la ventaja del celular es que, bueno, ahí como decía Sandra, de repente van en el vehículo, van en el bus, lo que sea, y ahí pueden sacar su celular y en un momento de tráfico pues pueden leer un par de páginas. Mientras que la computadora, pues, a pesar de que también digamos el espacio, las pantallas son mucho más grandes, pero también, quieres o no, genera un cansancio mucho más grande en la vista por el mismo efecto de las pantallas, mientras que los teléfonos pues nos permiten mantener, digamos, más tiempo pegados ahí a la pantalla y generan menos daño. No estoy diciendo que no generan daños, sino claro que sí, pero generan menos porque también están diseñadas las pantallas justamente para poder aliviar, digamos, un poco el daño que nos causan las pantallas como tal en los ojos, en la vista. Entonces, por eso se los he dado tal cual las aplicaciones para utilizar esas. De hecho, la mía es igual, es una sugerencia de la aplicación, porque me parece que es muy básica, muy sencilla, pero funcional, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero ustedes igual pueden descargar otra aplicación si es el gusto de ustedes, solo que no me pregunten de esa otra porque no les voy a poder ayudar, porque en esa sí lo más probable es que no tenga experiencia, pero pueden utilizar cualquier otra. Pero en el caso de la computadora, si quieren descargar una aplicación para eso, pues igual háganlo. Pero solo también recordarles que el libro está diseñado en un formato que no es un PDF. Entonces ahí justamente es parte de lo que yo también les estoy evaluando, justamente eso, de que también aprendan un poco a poner atención en el tema de lo que van revisando. Si ustedes revisaron el video o ya lo vieron, se van a dar cuenta que el formato del libro es un formato especial, por decir así, ¿no? No es un formato común. ¿Cómo se llama el formato, Diana? Que no es el EPUB. EPUB, correcto. Entonces, los libros electrónicos como tal tienen un formato y ese formato se llama EPUB, ¿de acuerdo? De ahí los documentos que nosotros descargamos, y hay libros también en formato PDF, pero es un formato de documentos, por decir así. Pero los libros digitales como tal, el formato original es EPUB. Hay otros formatos, sí, pero este es uno de los más utilizados porque es uno de los más fácil también de poder leer. Si ustedes aún pueden descargar, digamos, este mismo libro, pueden buscar otro libro en formato PDF y se van a dar cuenta que es un poco más cansado, porque casi siempre las lecturas toca que estarlas haciendo en formato vertical, y en cambio con este pues hace como la versión esta de poder hojear el libro, ¿no? Entonces es un poco más fácil de poderlo leer. Entonces por eso es que también les he dado como referencia, digamos, las aplicaciones para que lo usen en el teléfono. Ya después pues se van a dar cuenta de lo bueno que es poder leer en este formato. ¿Por qué es bueno leer en estos formatos digitales? No estoy diciendo que dejen los libros para nada. De hecho, aquí a la par tengo uno físico que no lo abandono, ¿no? Pero el problema es que son los costos. Los costos de los libros actualmente, digamos, un libro básico anda entre los 20 y 25 dólares, y si es algo de esos, de los bestsellers y qué sé yo, van en unos 40 dólares. Entonces, mientras que ustedes simplemente tienen que entrar a ciertas páginas o buscar en internet,
y pueden encontrar libros muy buenos que les pueden ayudar en diferentes áreas y pues prácticamente gratis, ¿no? Entonces ahí está el detalle del por qué la lectura digital también se vuelve tan importante hoy en la vida, ¿no? Entonces ahí les dejo la reflexión esa, y no sé si igual tenían preguntas con eso, no sé, aprovechen ahorita. ¿Hay preguntas entonces? Don David, dígame. Sí, buenas tardes, Inge. Sí, yo tenía esa duda, o sea, porque yo trataba de instalarlo en la computadora, entonces, pero me era difícil poder ubicarlo. Al final pude, como medio instalarlo y lo puedo ver en la computadora. Entonces tenía esa duda, por eso preguntaba en el grupo anteriormente. Ok, no hay problema, de hecho hay otras personas que igual han tenido esa interrogante, pero por eso como es bien difícil porque yo los vengo a oír o a ver, como sea, hasta el sábado, entonces a veces se me hace difícil poderles decir algunas cosas. Pero es por eso que se hizo en la versión smartphone para ustedes, por las cosas que ya les comenté. Si ustedes también están interesados, don David, el micrófono, si ustedes están interesados también en el tema de leer desde la computadora, don David, el micrófono, si ustedes están interesados en leer desde la computadora, también pueden hacer uso de la tienda de Microsoft, y ahí pueden buscar lectores de EPUB y ahí les van a aparecer algunos y lo instalan pues prácticamente desde la computadora, desde la tienda de Microsoft. Así que ahí don David también eso le puede apoyar, porque son aplicaciones que ya vienen, digamos, diseñadas para que se usen en Windows 10, en Windows 11, etcétera. Entonces también eso ayuda, por si usted desea leerlo en la computadora, que está bien también. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Sandra dice que está muy linda la historia. Ok, qué bueno que ya empezaron por ahí a darle la ojeadita. Sí, y de hecho son historias un poco fuera de lo común, no son libros muy comunes, eso también. Así, pues creo que llama un poco más la atención. Pero, bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar entonces con el desarrollo de lo que corresponde a este día de la clase. Y este día pues vamos a ver lo que corresponde al uso siempre de las herramientas de Word, y vamos a empezar a ver un nuevo tema. Y en este tema sí, de igual forma es un tema bastante interesante, muy utilizado, y que espero igual ustedes pongan en práctica para el uso de ustedes. La clave de todo esto es que tienen que poner en práctica. Tienen que poner en práctica todo lo que hacen, o sea, todo lo que van aprendiendo, porque si no, si ustedes no hacen las prácticas, es bien difícil, porque digamos hay algunas cosas que quizás en el área de trabajo las desarrollan ustedes o hacen, pero hay otras cosas o otras herramientas que son de aquí de la clase que quizás no van a utilizar en el trabajo, y entonces se les va a hacer mucho más difícil poderlas practicar. Entonces ahí compártanse ustedes entre aquí el mismo grupo o ahí en el grupo de WhatsApp algunos ejercicios o qué sé yo, y también consulta si tienen, ¿no? Pueden preguntarle a algún compañero igual si tiene alguna experiencia. Pero hoy vamos a hablar del tema de las tablas que tiene un diseño que ya vamos a revisar. Y las tablas pues no son más que estructuras formadas por columnas y filas. Los cuadros que digamos conforman todo este tema de las columnas y las filas pues también dan a la creación de otro elemento o otro concepto también, que es el tema de las celdas. Entonces digamos que, por decir así, vamos a tener en cuenta entonces que las tablas van a tener tres elementos.
esos elementos que nosotros vamos a empezar a conocer este día, es importante que los aprendan a conocer bien, porque cuando a ustedes les toque que llegar al tema de Excel, les va a costar menos. Digo esto porque Excel, pues prácticamente, Excel como tal no es difícil, pero lo que no, digamos, es tan digerible para las personas es cómo se distribuye la información en el espacio. Y eso es porque no entendemos cómo están distribuidas las hojas de cálculo y cómo van armándose, digamos, la fórmula basado justamente en estos tres elementos que están viendo en pantalla. Las que tienen esta forma, que está en esta forma, en este color celeste o verde o celeste o algo así, aquí ustedes, lo voy a cambiar para que lo aprecien. Este tiene una forma vertical y a esa le vamos a llamar columna. Las tablas casi siempre van a tener, digamos, ese formato, porque, digamos, alguien, y digo esto porque ahora alguien me preguntaba, ¿y qué pasa si yo le doy vuelta a la hoja? Tenía razón, pero al final el detalle está que siempre lo vamos a tomar como una columna, porque obviamente si ustedes giran esto, al final se termina transformando en una fila. Pero no, siempre vamos a tomar en cuenta que van a tener un formato vertical y a esas les vamos a llamar columnas. En cambio, a estas que tienen un formato horizontal, o sea, hacia acá, a esas les vamos a llamar filas. ¿De acuerdo? Pero hay digamos, una parte donde imaginariamente ahorita pueden ustedes crear que la columna que está de este color con la fila que está de color amarillo se intersectan, se juntan, se cruzan. Entonces eso da a otro concepto. Ese concepto es el concepto de la celda. Y la celda como tal, pues entonces lo vamos a conocer como la intersección de una fila y una columna. Ahora, ¿dónde es que nosotros vamos a trabajar? Vamos a trabajar en una tabla y lo que vamos a llenar pues son las celdas. Pero ojo, si estamos hablando que las celdas es la intersección de una fila y una columna, entonces estamos hablando que no pueden existir las celdas si no están ninguno de los otros componentes. Entonces estos tres componentes son los que conforman pues prácticamente lo que son las tablas. Fíjense que no es el caso porque obviamente no estamos viendo Excel, pero la única diferencia que tienen las tablas de Word, por ejemplo, con las de Excel, es que las de Excel tienen un nombre. Todas tienen un nombre, y así como la columna tiene un nombre, también lo tiene la fila, y así también lo tiene la celda. Entonces, por eso les digo, si ustedes aprenden a utilizar bien las tablas en Word, cuando vayan a Excel les va a costar menos. En Word no podemos nosotros hacer cálculos, y si es que se puede hacer algo, honestamente Word no lo están ocupando para eso, porque no es para eso, es simplemente un editor de texto. Si quieren procesar datos, si quieren calcular datos, pues deben de ir a Excel, porque para eso está diseñado. Y por eso es que hay tantas alternativas de funciones, de fórmulas que se pueden hacer allá. Pero este caso solo sirve para poder generar información. Las tablas, como decíamos, pues prácticamente son estructuras que nos ayudan para poder presentar información. ¿Por qué es esto? Porque imagínense que yo empiezo a contar, por ejemplo, información de ustedes. Les empiezo a contar a alguien de ustedes cierta información. Entonces, no es igual, pueda que algunos me la entiendan, otros no la van a comprender. Y de igual forma es cuando nosotros la escribimos. Y si yo les empiezo a escribir, por ejemplo, ciertos datos, pueda que no los comprendan. Pero si yo les coloco un gráfico, y aunque ustedes no puedan leer gráficos y ni entiendan los gráficos, pero por sentido común van a determinar que la barra que está hasta arriba, entonces pues obviamente eso significa que está elevado el número de, qué sé yo, algo que tengamos que estar evaluando.
Y de igual forma, el que está más abajo, estamos entendiendo que son pocos los casos que hay sobre eso. Entonces, en automático, ustedes están comprendiendo una información que contarla verbalmente quizás se vuelve un tanto incomprendible. Lo mismo pasa con los documentos. Los documentos, cuando nosotros hacemos un informe por escrito, tiene que ir la parte teórica, claro que sí, tiene que ir la parte esa introductoria, sí, tiene que ir todo eso, estamos claros, pero la mejor forma de presentar o reflejar el trabajo en un informe son los datos. Y el problema es que al final, cuando de jefe se trata, si estamos hablando en área financiera, es aún peor. A la gente le importan los datos. O sea, de hecho, ya les he puesto el ejemplo, si ustedes los mandan a hacer algún trabajo a campo, a la gente no le importa cómo le fue, ¿no? Le importa la información que recabó. Y entonces a veces su trabajo se ve invisibilizado porque cuando usted regresa con su informe y lo presenta, no sabe presentar los datos. Entonces usted lo quiere contar, pero lo quiere contar a su manera. Y ya hay un formato para poder contar las cosas. Y en ese caso, cuando de datos se habla, una forma, y no solo datos, sino información escrita también, una de las mejores formas que ustedes pueden tener, hablando de los editores de texto, son las tablas. Porque las tablas nos muestran o podemos presentar la información, digamos, un poco más ordenada para empezar, y dos, se vuelve un poco más estético el documento, y tres, también se vuelve un poco más digerible para la gente que lo lee. De hecho, si alguna vez han tenido la oportunidad de hacer algún informe, algún documento para jefes, digamos, si ustedes se fijan, raras veces leen todo el documento. Siempre se van a la última parte donde han puesto ustedes los datos y ahí es la parte que les importa. O sea, todo el texto que ustedes escribieron tal vez le va a servir a otro, pero algunos no los leen. No los leen y se van a esa parte, se van a esas tablas. Entonces, si ustedes no presentan o no hacen uso de las tablas en los documentos, pues están perdiendo prácticamente credibilidad en el trabajo que ustedes hicieron, tal vez con mucho esfuerzo, pero que de alguna manera el no saber utilizar una herramienta nos puede, digamos, complicar el trabajo. Y entonces por eso es que ahora vamos a aprender a hacer eso. Solo les recuerdo, las filas van a tener un formato horizontal, las columnas un formato vertical y la intersección de la fila con la columna le vamos a llamar celda. Si yo les pregunto esto en el examen, no debería haber ningún problema, porque ya estamos quedando ahí claros cómo es la cosa. Ojo, si alguna de las cosas ustedes no las entienden, asumo que Sandra y Diana y otros, me imagino que algunos apuntes toman, pero si en dado caso ustedes algo no lo logran tomar, pues hagan el esfuerzo y más o menos vean de nuevo el video y traten de tomarlo. No para mí, no para mi clase, no para mis evaluaciones, sino que porque esto puede ser un manual que este año y aquí dentro de 5 años les va a seguir sirviendo todas las cosas que ustedes vayan aprendiendo. Pero si no las anotan, pues es bien difícil poder recordar todo. Muy bien, vamos a venirnos acá entonces a Word, y en Word vamos a buscar siempre la pestaña que dice insertar, y aquí en la pestaña insertar, fíjense que hay una opción que dice tabla. Voy a dar un clic ahí, abajo del nombre tabla hay una pequeña pestaña, dan un clic ahí y les va a aparecer un recuadro donde ustedes van a poder crear una tabla. Pero justamente hemos estado hablando de esto con los demás grupos, que esta área, de hecho solo se tienen que desplazar ustedes, no tienen que dar clic. Yo no he dado clic, solo me voy moviendo encima y se va formando una tabla. Hay dos cosas importantes aquí. La primera es, en la parte de arriba hay un nombre, dice tabla 10×8. Entonces voy a dar un clic acá y voy a hacer un poco más amplia digamos esta tabla. ¿Cómo lo puedo hacer? En esta parte de acá siempre va a haber un botoncito, con clic sostenido lo jalo y entonces la voy a hacer un poco más grande y así la puedo ir acomodando. Si quieren mover la tabla, aquí hay otro botón en la otra esquina,
superior izquierda y ustedes pueden mover la tabla. No es lo mismo mover la tabla que hacerla más grande o hacerla más pequeña. Pero si ustedes fueron curiosos, se fijaron que ya había un número y decía que era 10 por 8. Entonces vamos a contar aquí y la vamos a rotular para ver si es cierto que esto funciona. Vean, aquí vamos 8, 9 y 10. Luego venimos acá a esta y colocamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si ustedes se fijan en la parte donde se crean las tablas, allá decía 10 por 8. Entonces ese número, que es 10 por 8, va a significar que, por ejemplo, 10 va a significar que va a ser igual a las columnas. Y el 8 va a significar que van a ser las filas. Entonces, el dato 10 por 8 me va a quedar esto que está aquí. ¿De acuerdo? Que nos queda lo que es una tabla de 10 por 8. Como ya dijimos que las columnas van a tener un formato vertical, entonces quiere decir que esto que está acá, por ejemplo, va a tener de alguna manera ese formato. Pero fíjense que si yo, por ejemplo, vamos a ver aquí, si yo, por ejemplo, vengo a esta y la quiero seleccionar, para eso voy a hacer clic sostenido y voy a moverla hacia abajo, porque lo que estoy pretendiendo es seleccionar la columna. Suelto y me vengo acá, por ejemplo, a este que es el sombreado, le voy a dar acá y entonces yo puedo cambiar el color simplemente de esa columna y ahí lo tengo. Voy a dejar esta por en medio solo para que vean y voy a hacer lo mismo con esta. Clic sostenido, elijo un color y ahí lo tengo. Entonces ahí estoy seleccionando las columnas, pero también puedo seleccionar las filas. Por ejemplo, voy a seleccionar igual con clic sostenido la fila 4 y entonces voy a venir y le voy a colocar este color. Entonces puedo también yo darle formato a las tablas. Ese formato tiene que ser acorde también al documento, porque, y ahí volvemos al mismo tema que siempre hablamos. Todas las herramientas, todo el uso de las herramientas siempre lo tienen que acoplar al tipo de documento que ustedes vayan a hacer. O sea, si van a presentar un informe bien bonito y etcétera, etcétera, no pueden salir con los colores que acabo de poner yo, porque esos colores no son muy recomendables. Y otro de los temas también es que tengan cuidado con el uso de los colores, porque por ejemplo el color rojo, ¿qué representa para usted, Diana? ¿Cuál color? Rojo. El rojo. ¿Sí? Es como falta de respeto. ¿Cómo qué? No sé, como es muy pesado. Yo he escuchado muchas personas que dicen, así cuando vamos a utilizar un lapicero rojo, solo las respuestas, porque si hacemos todo el texto en color rojo es como una falta de respeto, algo así. Ok, o sea que hacer uso del color rojo con el lapicero sería como cuando ustedes escriben todo en mayúsculas, que les digo también. Estamos bien. Quizás solo para resaltar respuestas cortas o algo así, pero ya todo el texto ya no se vería bien. Ok, muy bien. Sandra, ¿qué representa para usted el color? O sea, usted, ¿qué le representa el color rojo? En lo personal, sangre. Sangre, ok. Y la sangre, pues obviamente cuando sale es porque algo ha pasado malo, ¿no? Vamos a ver, don David. Don David Guerrero. ¿Cuál de los tres? ¿Cómo? No le
escuchamos, don David. Ok, creo que se fue. Don Efraín. ¿Alguien más levantó la mano? No sé. Buenas tardes, ingeniero. Sí, creo que estaba utilizando la tecla espaciadora que quizás me está dando problema en el teclado. Ok. Le decía, pareciera que es bastante ordinario, bien pesado, bien pedante utilizar ese color en una fila o en una columna. Además de eso, como que hay que tener cuidado también con lo que es el color de la fuente a utilizar para que haga un contraste con el contenido. Perfecto, ahí estamos. Eso fue genial. Y hay otra cosa que ustedes deben de tomar en cuenta del por qué los colores rojos. De hecho, estos colores representan algo importante. Si ustedes, por ejemplo, van al semáforo, siempre el rojo es una advertencia. Entonces, de lo que no debe de pasar. Entonces, lo mismo pasa cuando ustedes entregan informes. Los informes, por ejemplo, siempre la parte roja, eso significa en el caso financiero que son pérdidas. Entonces, cuando, por ejemplo, usted representa un dato así, puede meterlo en problemas porque van a entender, por ejemplo, las personas que usted está presentando datos que, imagínense, puede estar en quiebra o qué sé yo. Entonces deben de tener cuidado con hacer eso. Ahora, ¿cuándo ustedes podrían presentar estos datos en rojo? Imagínense que quisieran ustedes presentar una tabla estadística que mostrara las muertes por COVID-19, por ejemplo, en ciertos años. Entonces podrían poner como, digamos, como mencionó Diana, la parte final, ajá, correcto, del número final, solo en color rojo. Entonces eso hace de alguna manera que se vuelva pues llamativo, digamos, a la gente, pero a la vez también genera, digamos, como esa incertidumbre de que, híjole, qué dato más peligroso el que hay, ¿no? Entonces, por eso también los colores influyen a la hora de presentar documentos, informes y todo. Entonces, aquí solo les estoy poniendo un ejemplo y estoy aclarando esto porque solo les estoy poniendo un ejemplo de que podemos sombrear, colorear, etcétera, las filas y las columnas, pero no así para la hora de presentarlo. Y hay otra situación también con el tema de cuando nosotros presentamos los datos, casi siempre nosotros siempre imprimimos en blanco y negro. Entonces al final también deben de tomar en cuenta que, por ejemplo, si ustedes sombrean esto de rojo y aquí hay datos, cuando salga y tienen una buena impresión, lo más probable es que no se vean los datos porque va a quedar demasiado negro esto. Entonces tienen que hacer un color un tanto pálido, por decir así, para que salga a la hora de la impresión como en escala de grises. ¿Alguien levantó la mano? Dígame. Ingeniero, buenas tardes. Fíjese que yo estoy viendo en mi pantalla y tal vez yo me estoy confundiendo, pero regresando tal vez no al color, haciendo aquí un poquito atrás, usted nos explicaba de las columnas y de las filas. Yo veo mi pantalla que dice que 10 es igual a las columnas y 8 igual a las filas. ¿Es correcto? Creo yo. Es correcto. Sí, lo que sucede es de que se ha confundido porque yo marqué estos y piensa que esto representa las filas, pero no, esto representa las columnas. Así puedo seguir. Pero cuando ustedes forman la tabla, a eso me refería. Cuando ustedes aquí, por ejemplo, forman la tabla, aquí les dice el dato. Arriba dice, por ejemplo, esta es de 4×3. ¿Qué serían los 4, Diana? Serían 4×10, casi No, lo mismo. 4×3, ¿qué sería el 4? El 4 significaría lo de columnas y el 3 las filas. Ajá, correcto. Entonces, no sé si más o menos ahora sí, don Nelson. Sí, Okay. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, digamos que esta, digamos, sería el formato, digamos, de una tabla
que nosotros podríamos crear. Aquí solo les estoy enseñando cómo se crean, la estructura, que le podemos dar formato, etc. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo nos queda. Imagínense que nosotros queremos hacer, por ejemplo, un ejercicio. Y vean, voy a hacerles este ejercicio también de lo que ustedes pueden hacer con la información que ustedes tengan. Digamos que ustedes tienen, aquí porque creo que aquí se ve, digamos que ustedes ya tienen una tabla. También pueden llevarla a otro documento de Word. ¿Cómo lo hacen? Si ya tienen una tabla. Porque acuérdense que aquí el tema también es aprender a reciclar. Imagínense que esta tabla se tardaron, híjole, 6 horas en hacerla, suponiendo. Y después otro día les va a tocar tardarse otras 6 horas en volver a hacer otra. Entonces usted no es tan eficiente. Si es eficiente, si por ejemplo hace esto. Viene, clic derecho, le da copiar. Y aquí por ejemplo le da clic derecho y le da pegar. Y entonces ahí tendría ya una tabla. Y ahí hay que modificarla obviamente con las necesidades que tiene. Fíjense que por ejemplo, si ustedes quieren, ya la vamos a hacer, no se preocupen, ahorita solo vamos a revisar. Si ya tienen ustedes creada la tabla, por ejemplo, para eliminar, igual pueden seleccionar y pueden presionar la tecla suprimir y ahí eliminan el texto. Si quieren eliminar, vayan poniendo atención a esto porque esto es importante. Si ustedes quieren eliminar, por ejemplo, la número 5, la que le pertenece a él, la van a seleccionar, ¿de acuerdo? Igual, la seleccionan con clic sostenido, dan clic derecho y acá dice eliminar celdas. Le van a dar un clic ahí y luego les pregunta, ¿y toda la fila? Le digo que sí. Y miren, eliminó la número 5. Eso es para eliminar la fila. Si quieren eliminar la columna, igual, clic sostenido, seleccionan, clic derecho, y aquí dice eliminar la columna, ¿sí? Y la eliminó. ¿Cuál es algo importante? Y yo sigo insistiendo con el mismo tema, es que tienen que leer. O sea, porque cuando usted, por ejemplo, es todo lo contrario, ya ahorita ya aprendió a eliminar una fila y a eliminar una columna. Pero ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Usted necesita más filas y necesita más columnas. Entonces vean aquí, imagínense que yo que necesito una aquí, voy a dar clic derecho y aquí en el clic derecho hay una opción en el menú contextual donde dice insertar, pero yo voy leyendo porque tengo que interpretar lo que voy a hacer. Entonces dice insertar, ajá, y entonces me pregunta, y mire, ¿y qué quiere insertar? ¿Una columna a la izquierda? ¿Una columna a la derecha? ¿Quiere insertar filas encima? ¿Quiere insertar filas debajo? ¿O qué quiere hacer, no? Insertar celdas. Entonces, ahí es donde la importancia de leer y interpretar lo que leen. O sea, no pueden ir ustedes solo metiendo cosas, sino que tienen que tomarse el tiempo de leerlas. Aquí, por ejemplo, si yo quiero, lo más probable es que yo la necesite a la derecha, porque la necesito acá. Y miren, ahí queda una nueva columna. ¿Y qué pasa si necesito también filas? Igual podemos hacerlo. Clic derecho, le damos a insertar. Y entonces, ¿qué dice aquí? Insertar filas debajo. ¿Debajo de dónde? ¿De dónde estoy? Miren, ahí creo otra. Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a recomendar para poder hacer esto? Y esto debería de ser de hacerlo sí o sí, a mi punto de ver. Deberían de, antes de hacer cualquier cosa, primero tomarse el tiempo para pensar qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. ¿En qué sentido? Bueno, lo primero que tendrían que hacer ustedes es, por ejemplo, empezar a diseñar, por decir así, en una hoja y pensar a dónde van a colocar las cosas. ¿Por qué? Porque después el problema está aquí. Esto es risible, no porque es una tabla pequeña, pero cuando uno tiene una tabla enorme y porque no sabe dónde iban a ir las cosas y las puso en un lugar equivocado,
y le toca que modificarla, agregarla, eliminar, etcétera, eso se vuelve un problema porque se vuelve ineficiente a usted y obviamente le genera estrés y ya usted estresado ya no piensa igual y ya no le salen las cosas tan bien. Entonces, lo mejor es que antes de empezar a hacer esto, deberían de pensar ustedes primero cómo quieren proyectar su información. O sea, le voy a poner un ejemplo ahorita y vamos a ver cómo lo resolvemos. Vaya, por ejemplo, imagínense, esto es de ponernos a pensar. Por ejemplo, Sandra. ¿Está por ahí, Sandra? Sí, ingeniero. Vaya, imagínense que yo le pido, ¿usted tiene hijos? No. Sí, 2. ¿Ya van a estudiar ellos? Así es. Ok, entonces me imagino que les han dado un horario de estudio. Así es. Así, no se vaya corriendo a buscar ahorita el horario, sino mentalmente, Ujú. dígame qué tendría que llevar el horario de estudio. El horario de El clase. horario. Bueno, en las columnas tiene que llevar los días de la semana. Ajá, Y en las filas tiene que ir el horario, las horas de clase. las horas de clase, ajá. ¿Solo eso? Sí, bueno, el de mi hijo en medio de toda la cuadrícula tiene así unas letras grandes que dice recreo. El receso, la parte más importante, ¿ok? Sí. Ok. Diana, Sí, dígame. continuemos con el ejercicio. El mismo. El mismo, correcto. Creo que en las filas tendría que llevar en los nombres de las materias. Ajá, correcto. ¿Qué más? Eh, Quizás los horarios. Ajá. Quizás se va poniendo bueno, como en las columnas están los días de la semana, ¿Y por qué ponemos ahí se va ¿y por qué rellenando. ponemos los días en las columnas? No los podríamos poner en la fila. Mm, Podría, pero ay, no sé. Ah, ok. Creo que la mayoría se utilizan las columnas, los días de la semana y así en las filas ponen lo que son Ok, las vaya. materias. Ahí les voy a dar, justamente por eso les estaba preguntando, y ahí les voy a dar otra reflexión sobre esta cosa. Cuando ustedes, por ejemplo, diseñen o hagan algo, siempre tienen que pensar, no porque a mí me gusta, no porque así lo entiendo, porque eso es bien común. No, pero yo lo entiendo. Esa es la frase común. No, tienen que pensar en cómo lo va a interpretar el otro, porque al final ustedes lo que quieren es que lo entienda el otro. Porque, por ejemplo, vean lo que yo les pregunté. Bueno, ¿y por qué no nos vamos y colocamos los días de la semana en las filas? ¿Y quién dice que no se puede? Claro que se puede. Pero, escuchó lo que contestó usted, dijo, no, es que mire, comúnmente la mayoría lo pone aquí. Entonces, no podemos también romper ese esquema de que la mayoría lo entiende así. Entonces, tenemos que ir nosotros por ese mismo camino. No es que nosotros vayamos a ponerlo mal, sino que simplemente nos vamos a acoplar a lo que más entiende la gente. Y fíjense que ahí hay un problema también, porque por ejemplo cuando se presentan este tipo de cosas, que estamos haciendo, insisto, una tabla sencilla y ya está, hay tanta bulla, si yo rapidito la hago, sí, pero he aprendido mal, porque la cosa es que hay que aprender haciendo el análisis primero. Y les voy a poner el ejemplo. Imagínense que yo les pido el mismo ejercicio a ambas, a Diana y a Sandra. Diana viene y coloca los nombres de los días de la semana en las filas. Sandra los coloca en las columnas. Entonces, ¿cuál está bueno y cuál está malo? Pues pueda que ninguno esté malo. Lo que sucede es que cuál se entiende mejor, ahí está la clave. Entonces, obviamente, como dijeron ustedes, se va a entender más que estén en las columnas. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, don David.
¿Anda por ahí, don David? Sí, sí, estoy escuchando. Adelante, ingeniero. Vaya, le voy a poner un caso y usted me lo resuelve. Imagínense que queremos hacer una tabla de una nómina de empleados. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué es lo primero que debería llevar? Bueno, considero que primero que tendría que ver es de cuántos empleados es la nómina. Correcto. Y luego los rubros, qué es lo que yo quiero de esos empleados. Quiero su número de identificación o su número correlativo según la planilla, y luego a qué datos yo quiero acumular de eso. Entonces, para mí sería colocar en todo lo que es en cada fila el nombre del empleado, y a la derecha en cada columna el rubro que voy a tratar o los datos que yo voy a compilar de los empleados. Ok, muy bien, perfecto, me parece. ¿Qué iría en la primera columna, Diana? Sería el nombre completo. Ok. Sandra. Pues de acuerdo a cómo vaya a ser el documento y con respecto a qué, podría desempeño o la edad, no sé. Ok. Don David. Sería prácticamente el nombre de la columna que va a el nombre de los datos que voy a acumular en esa fila, que va tan orientados prácticamente o agrupados en esa columna. En este caso sería un número correlativo, el correlativo del empleado. A la siguiente columna sería el nombre del empleado, y a la derecha los datos que yo voy a ir compilando de ellos. Perfecto, se ganó un punto. Lo primero que deben de poner, por ejemplo, cuando hacen una nómina, debe de ser, y eso es de ley. O sea, no, pero yo veo planillas que han hecho y no les ponen el correlativo. Pues sí, porque las han hecho mal, y les voy a poner el ejemplo. El correlativo no es un número al azar que se coloca, por ejemplo, en este caso acá, y se coloca solo porque hay que colocarlo. Y esta tabla que tenemos aquí, ¿cuántos registros tiene? Tiene 6. O sea, tiene 6 nombres, tiene empleados o qué sé yo. Pero se pondrían ustedes a pensar que ustedes estuvieran a cargo de las planillas, o ni siquiera de pagar, sino que simplemente administrar las planillas, y que llegue ahí el jefe y le diga, por ejemplo, vaya, dígame, por ejemplo, David, ¿cuántos empleados tenemos ahorita activos? Me va a decir usted que por no haber puesto un correlativo, porque obviamente ya lo tiene impreso, se va a ir usted y se va a empezar a contar todos los registros. Y si son 3,000 registros, ¿cuánto tiempo le va a llevar a hacer eso? ¿Y quién le asegura que no se va a equivocar? ¿No sería más fácil tener en el legajo de todo lo que hay impreso, porque se imprimen las planillas, irse a la última hoja y ver, mire, hay 260 empleados, o hay 2,500 empleados, qué sé yo, un dato? Es más fácil y es más eficiente. Usted se vuelve eficiente porque le dijo el dato rápido. Solo cogió ahí unas cuantas páginas y llegó a la última y le dio el dato. Pero, espéreme, jefe, voy a ver y voy a empezar a contar. No, error. Entonces, ¿por qué les estoy explicando de una forma tan así básica este tema de las tablas? Porque todo el mundo las ocupa mal, porque solo van y ponen las cosas y no saben el orden, no saben la lógica de poner las cosas ahí. Fíjense que les voy a poner un ejemplo. Este que están viendo ustedes en pantalla, ¿por qué creen ustedes que lo tengo separado por nombres y apellidos? Vamos a ver, Sandra. Perdón, me levanté un momentito, me decía. Dios mío, nos dejaron abandonados, ¿ok? Es que me estaban tocando la puerta. Ok, vaya, le preguntaba que en este ejercicio que está en pantalla, yo tengo separados nombres y apellidos. ¿Por qué cree usted? Pues normalmente mejor orden y bueno, a veces va primero el apellido y el nombre. Ok, vamos a ver, Diana. Así como dice Sandra, para un orden, aunque sí ponen primero el apellido y después va el nombre. Ok.
Pero el detalle está así. Yo ya les expliqué que Word pues sirve nada más para hacer tablas y no podemos hacer mayores procesos. Entonces el problema está que muchas veces también hay ciertos documentos que a mí me piden, donde me piden primero los apellidos, y hay otro documento donde me piden primero los nombres y luego los apellidos. Entonces el problema está que estar haciendo esta separación de forma manual, eso es terrible. O sea, estar entrando a cada celda y estar cortando y pegando en el otro lado se vuelve pues latoso eso, ¿no? Entonces una forma, y por qué estoy pensando y estoy haciendo esto, porque yo siempre estoy pensando en lo que me pueden llegar a pedir, y ese es el tema de la tecnología, ¿no? Usted tiene que pensar cómo va a organizar su información y cómo la pueden, digamos, después solicitar esa información, o cómo usted la puede utilizar. Imagínense que me pidieran, por ejemplo, vaya, fíjense que yo necesito la nómina, pero mira, necesito que me la pongas primero los apellidos y luego los nombres. Simplemente voy a hacer esto. Selecciono, los copio, hago una nueva tabla, pongo primero los apellidos, luego pongo en la otra los nombres y listo, y se acabó. Ah, pero créanme, estar haciendo esta separación, insisto, este es un ejercicio básico, pero estar haciendo con solo 100 que tengan, se van a tardar y se van a estresar, y el mouse no para de sonar ahí por estar cortando y pegando, mientras que pudieron haber hecho algo tan básico como esto, de dejarlo separado. Y si alguien, imagínense que, digamos, usted es la responsable de pedir los datos. Usted puede pedir los datos así como están acá, pero de repente a su jefe no le gusta, a él le gusta que vaya todo unido. Usted pégueselos en una sola, ya después. Pero usted tiene los datos ordenados así, porque al final al jefe le va a entregar algo, quizás nada más para el momento que él va a utilizar, pero los datos a usted se los van a seguir pidiendo, porque la gente que está a cargo de estas áreas no solo le pide el jefe, sino que le pide el de contabilidad, el de administrador, etcétera. Le pide un montón de gente o de áreas esta información. Entonces es más fácil empezar a, digamos, a entregar la información cuando usted la tiene organizada. Por ejemplo, aquí, como aquí se trata, digamos, de ser organizado, ¿no? Entonces vamos a ver. Imagínense que yo tengo todos estos registros acá, ya los tengo por separado. Miren, si yo los tengo acá, vean lo que me tocaría. Y tendría luego, pero aquí están juntos, entonces ven, tendría que hacer esto, bueno, cortarlos y luego ponerlos ahí. Miren, o sea, está complicado estar haciendo eso, ¿no? Pero podría yo de alguna manera facilitarme el trabajo si los pido de forma separada. Entonces vamos a hacer esta misma tabla para que vean cómo se hace, porque esta ya estaba hecha. Es así como las recetas de la televisión, porque ya lo teníamos, pero vamos a ver aquí. Vamos a ver, don David, ¿cuánto por cuánto es esta tabla? Sería de 6 por... No me alcanzan los ojitos para ver el número de filas, ingeniero. 6. Pero calculo que podría ser... Están numerados aquí. Es que no logro distinguirlas. Pero sí, ok, gracias, sí son 6. Sería 6 por 6. Ok, entonces sería un 6 por 6. Vamos a ver entonces. Venimos aquí a insertar. Pero ojo, ya no vamos a utilizar esta porque ya dijimos que no es eficiente. Vamos a utilizar esta mejor. Y aquí vamos a venirnos a colocar, lo voy a hacer despacio de nuevo, vean, insertar, y nos venimos a insertar tabla, aquí, y aquí le vamos a colocar el número, porque la de arriba tiene, digamos, un límite, en cambio aquí, pues el límite es el cielo, como dice la frase, ¿no? Entonces aquí solo vamos a venir ustedes y van a colocar el número 6, y aquí van a colocar el número 6 porque estamos hablando que van a ser una columna cuadrada prácticamente, una tabla cuadrada, donde van a tener 6 columnas y 6 filas. Aquí le vamos a dejar que se ajuste el texto al contenido, porque de repente nosotros algún nombre va a quedar más largo que el otro. Entonces, para que cuando usted vaya escribiendo se va a acoplar, digamos, el ancho de la columna a eso. Lo vamos a dejar así, le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí ya tenemos esta pequeña tabla, vean. La voy a estirar para que la vean mejor.
Y entonces aquí pues ya la voy a empezar a llenar. Dijimos que lo primero que le vamos a colocar es un correlativo. Entonces vamos a hacerlo tal cual. Aquí vamos a colocar los nombres. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, los apellidos. Si ustedes, ya les voy a mostrar, quieren, también pueden dejar sombreada la parte de arriba, porque de repente es lo que va a tener más vistosidad. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, el tema de red social. Y luego vamos a venir aquí por último y nos pide el tiempo. Ok, vamos a ver. Y entonces alguien me pregunta, ingeniero, ¿y cómo borro la tabla? Porque tengo dos y una no la quiero. Fácil. Vienen aquí y sobre este pequeño, ahí como unas flechitas que están ahí, le da un clic derecho y entonces le va a aparecer acá, mire, eliminar tabla. Y listo, eliminó la tabla. Entonces venimos, vamos a hacer un poquito más grande. Aquí es para poder mover la tabla, les decía, entonces la voy a mover un poquito arriba. Y aquí pues vamos a poner los números que corresponden. Vamos a ver. Y ok. Vaya, fíjense que aquí es algo de lo que también comúnmente nosotros siempre nos pasa. Cuando ustedes vayan a armar las tablas, siempre tienen que tomar en cuenta los encabezados, porque nosotros, por ejemplo, aquí tomamos en cuenta que era una de 6x6, pero no tomamos en cuenta que teníamos que ocupar la primera para los encabezados. Lo mismo tienen que hacer ustedes, tomar en cuenta todo eso. Por ejemplo, vamos a venir aquí, vamos a, para que nos abunde, solo vamos a copiar, por ejemplo, este. Ok. Pero como este es un ejercicio solo para poder enseñarles, imagínense que cuando hice la tabla, esta columna ya no me sirve, porque de repente ya no la voy a ocupar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fácil. Vamos a seleccionar la columna, clic derecho, y le vamos a dar eliminar. Y listo, ya la tenemos. Entonces ahora sí van a ser nombres y ya no los vamos a tener separados. Eso es si en el dado caso ustedes, por ejemplo, llegan a tener la necesidad de borrar una columna. Ahora, el tema que vamos a tratar en esta tabla son las redes sociales. Entonces, aquí vamos a colocar el tema, que es redes sociales, podría ser cualquier otro. Y aquí, por ejemplo, vamos a consultarle a Diana. Diana, ¿cuáles son las redes sociales que usted ocupa? Las que le da con todo. Facebook, Instagram. Facebook, ok. Ajá. WhatsApp. WhatsApp, bien, ok. Ajá, ¿qué otro? Solo eso. Sería, no sé si entra ahí TikTok o algo así. ¿Cuál? El TikTok. Ah, sí, claro, como que no. Ya me extrañaba que no lo había mencionado. Ese es el primero. ¿Por qué le da risa? Si es la verdad, todo el mundo lo ocupa, ¿no? Entonces hoy, aquí viene la parte difícil. ¿Cuánto tiempo se gasta en las redes sociales? Por día. Casi todo el tiempo. ¿Cómo? Casi todo el tiempo. O sea que se gasta quizá algo así, aquí sí, algo así. 7 horas, ok. Bueno, ahorita no estamos en la etapa de consejería de lo que va a pasar con las 7 horas, solo vamos a tomar el dato. Ok, vamos a... ok, ya vamos a ver si es cierto. En vista de que vamos a ver a quién más le vamos a preguntar, que lo vemos así algo tiktokera también, vamos a ver. Ok, aquí, fíjense que aquí, por ejemplo, como vamos tratando de ser eficientes entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen y es algo que se repite en las
en las tablas. Entonces ustedes pueden hacer esto, miren. Seleccionan, clic derecho, copiar y vienen aquí y pegan. Ingeniero, ¿y con cuántos registros puedo hacer eso? Con los cientos que quieras, no hay problema. Aquí porque solo uno copié. Vamos a ver, Sandra, cuéntanos, ¿cuáles son los favoritos suyos? Bueno, no soy mucho para las cuestiones de redes sociales, porque Ok. me gustan más los deportes. Pero en realidad me gusta Facebook porque me gusta seguir páginas de noticias, de cuestiones así. Dice don David Y que no le cree mucho ahí, está reaccionando. lo invito a que me hagan barra a jugar fútbol. Ok, ¿qué otra? WhatsApp, de allí esas cuestiones de TikTok e Instagram no. No me gusta mucho lo que es las redes sociales. WhatsApp, hasta ahí entonces. Sí, Ok, va, perfecto. ¿Cuánto tiempo le dedica? pues quizás lo mucho en todo el día, 1 hora. 1 hora, ok, muy bien. Fíjense cómo son las cosas. Prácticamente Diana ahorita está navegando ahí en TikTok mientras está en clase, porque si son 7 horas. No, mentira. En el TikTok miro videos de inglés y Ok, eso me está sirve bueno. mucho. Ok, vamos a ver, vean aquí, esto podemos seguirlo haciendo, obviamente. Don David Enrique. Cuéntanos. Adelante, adelante. Cuéntanos. Guerrero es su apellido, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Ese me ha pedido. Ok, dígame cuáles, mejor dicho, cuáles son sus redes sociales así bárbaras. Bueno, WhatsApp como primer lugar, Ajá. TikTok como segundo y el Facebook como tercero. WhatsApp es el número 1. Así es. Es porque también lo empleo en el trabajo. ¿Cuál es el segundo, perdón? Ah, el TikTok. TikTok, ok. Ujú. Ok. Y por último, El Facebook. el Facebook. Ok. Vaya. ¿Cuánto tiempo? Honestamente. WhatsApp, quizá todo el día pendiente de las comunicaciones. TikTok en ratos de ocio, tal vez unos 30, 45 minutos. Y el Facebook, más que todo para enlazarme con las noticias, más que todo internacionales. Me llama mucho la atención la guerra de Ucrania. Ah, ok. Entonces digamos que en promedio usted se gasta 3 horas, mucho. Sí, digamos que Todo, sí, digamos. en las 3 redes sociales. Sí, correcto. Sí, en las 3 redes sociales. Sí. Ok. Vaya, fíjense que aquí en 3 datos simples vamos a hacer un análisis. Vean ustedes. Aquí podríamos seguir, obviamente. Pero a partir de solo estos 3 datos vamos a hacer, digamos, un análisis bien básico. Vaya, para empezar, les voy a poner el ejemplo. Diana. Sí. Sí, porque no creo que... ok. Que sí, bueno. Digamos que usted, por ejemplo, necesita recomendarle, imagínese que usted es digamos, la asesora y le va a recomendar a una empresa una red social. ¿Cuál le recomendaría y por qué? Bueno, sería quizás Facebook. Facebook porque uno puede ir publicar, quiero ver, digamos, veo yo de que publican así como cuestiones de negocios, si ventas de accesorios, de lo que sea. Ok, muy bien. Vamos a ver, don David. ¿Cuál? Sí, ingeniero. ¿Cuál red social le recomendaría a una empresa a usted que quiere hacer publicidad? Quizás para publicidad, quizás el Facebook por el tipo de la plataforma que ellos tienen, porque es como más abierto al público, da oportunidad para que ellos puedan meter sus spots publicitarios. Ok, muy bien. Vale. No digan exactamente, pero más o menos el rango.
Diana, sus edades más o menos en el rango de ¿cuánto? ¿De 20 a 40? ¿Cómo anda la cosa ahí? Los que utilizan la plataforma. No, el suyo, su edad. Ah, 30. 30, ok. Sandra, Sí, no me la diga exacto, diga un rango de entre tantos, no sé, así. 40. 40, ok. Don David, De 50 a 55. ok, vale. Ahí vamos a un análisis bien básico. Por eso lo que estamos aprendiendo no es análisis de redes sociales, porque eso es para otro curso. Pero lo que estamos aprendiendo es a crear tablas, y esa es la importancia de las tablas. Si esta tabla se la mostramos a alguien, obviamente con más datos, no solo con los 3 registros que tenemos aquí, entonces aquí es bien fácil poder determinar la segmentación de datos que se están viendo involucrados. Para empezar, si yo fuera una empresa y entonces quiere decir que digamos como el nicho de mercado de las edades sería más o menos entre los 20 y los 30. Ay, ¿por qué? Me puede preguntar alguien. Fácil, porque son consumidores bárbaros. Miren, ahí se lo voy a poner hasta en grandote. Miren. Entonces, por eso podríamos recomendarle a una empresa de que el nicho de mercado de las edades, porque eso influye, o sea, si por ejemplo un producto lo van a lanzar, tienen que hacer primero un estudio de mercado para a qué tipo de persona va a ir dirigido, digamos, el producto. Entonces, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, ¿quiénes consumen más redes sociales en tiempo? Bueno, estamos hablando que de acuerdo a estos 3 datos que tenemos aquí, los promedios que van de los 20, o pongámosle de los 15 si quieren, de los 15 a los 30, por poner un ejemplo. ¿Cuál sería la red social que podríamos recomendar? La red social que podríamos recomendar, Facebook, ya es algo veterano. Instagram también. WhatsApp pues no nos sirve honestamente para el tema del mercadeo como tal, no es tan fuerte, es más que todo para ya compartir la información. Pero aquí hay una nueva y que anda dando golpe ahorita, que es TikTok. ¿Por qué? Porque es nueva, no necesita que la gente tenga una cuenta. O sea, Facebook, para poder navegar en Facebook tiene que crear una cuenta. Instagram, no se diga. WhatsApp lo ocupamos, como dijo don David, para trabajo y etcétera. Pero a donde una aplicación que vamos nosotros no necesitamos registrarnos y tenemos un montón de contenido, desde el bueno hasta el más ingrato que podemos hallar ahí, es TikTok. Entonces, una campaña, dependiendo si yo estoy vendiendo tecnología, si estoy vendiendo servicios, en el caso de lo que dijo Diana, que anda viendo videos, por ejemplo, de las clases de inglés o algo así, creo que dijo. Bueno, entonces ahí alguien podría, por ejemplo, crear un perfil y empezar a vender sus servicios a partir de un perfil de TikTok. ¿Por qué? Porque esto es lo más reciente que hay y la gente siempre busca lo más reciente, aunque sea malo, pero lo busca. Entonces vean, aquí se repitió 2 veces. ¿Ven? Entonces no está tan malo. Podríamos hacer entonces sobre esta tabla sencilla, el análisis bien sencillo. Que necesitamos a partir de una tabla nos puede determinar la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Si yo soy el gerente y me presentan una tabla como esta, entonces yo quiere decir que le voy a apostar a las personas que estén comprendidas en las edades de 15 a 30 años, para empezar. Esa va a ser mi segmentación de datos. Lo otro, ¿a cuál red social le voy a invertir para que pueda hacer la publicidad, pueda comprar paquetes de publicidad, puede crear perfiles, etcétera, todo eso? A la que esté más demandada. En este caso podríamos poner a TikTok porque es la más reciente. Las otras son buenas y lo que ustedes dijeron es muy cierto. Facebook es bueno, etcétera. Pero la gente, por ejemplo, muchos de los que están aquí y que usan, y ahí están haciéndole burla a los compañeros por todo lo que ven y todo el tiempo, pero yo les aseguro que quizás hasta más miran ustedes. Pero ¿cuál es la ventaja de TikTok? Que todos los que están aquí, les aseguro que consumen TikTok y no tienen una cuenta.
Entonces, esa es una ventaja. Entonces, todo este análisis que estamos haciendo a partir de una sencilla tabla que acabamos de hacer. Entonces, las tablas sirven justamente para eso, para mostrar la información y que sea digerible para el otro, que sea entendible. El gerente no le importa cuánto tiempo se tardó en hacer esta encuesta usted en los cantones, donde sea que haya ido, en los centros comerciales. Él solo va a venir y va a revisar esta tabla y va a empezar a ver qué datos tiene. Eso es lo que le importa y eso es la toma de decisiones que va a hacer. Entonces, ahora, ¿me entienden la importancia de las tablas? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, ingeniero. Ok, entonces, esto, digamos, es lo básico de crear tablas. Yo les voy a compartir un documento ahí en el sitio, descárguenlo, hagan los ejercicios, practiquen, porque como ya les comenté, en el transcurso de esta semana, a inicios de esta semana que viene, les va a quedar ahí colgado en el sitio ya la primera evaluación para que vamos a ir evaluando este tema, para que no queden como muy saturados también para el final de lo que sería el módulo 3. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, ingeniero. Excelente. Bueno, si no hay preguntas, De acuerdo, ingeniero. Gracias. nos quedamos hasta ahí. Nos vemos en la próxima clase. Primero Dios. Gracias. Bueno, feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Muy interesante la clase. Buenas tardes. Bendiciones a todos. Gracias. Feliz tarde. Gusto, cuídense. Buenas tardes a todos. Salud.